El pergamino amarillento permaneció oculto durante 300 años en las profundidades de la biblioteca privada de Cambridge, sellado dentro de un arcón de roble cuyas bisagras ya no recordaban el sonido que alguna vez produjeron. Cuando finalmente fue descubierto, entre papeles alquímicos y manuscritos sobre cronología bíblica, el documento se reveló como algo que jamás debió haber existido en los registros oficiales de la historia. Las palabras escritas por la propia mano de Isaac Newton en los últimos meses de su vida en 1727 contenían confesiones que desafiarían no solo su reputación como hombre de ciencia, sino toda la comprensión que la humanidad ha construido sobre la relación entre razón y espíritu. El descubrimiento ocurrió por casualidad, cuando un joven investigador notó inconsistencias en las dimensiones internas del arcón en comparación con su apariencia externa. Un compartimento secreto se reveló tras un falso fondo, y allí estaba, un relato en primera persona que Newton había dictado a un escriba anónimo, un hombre de confianza cuyo nombre jamás fue revelado, durante las largas noches de invierno en que la muerte ya susurraba su nombre en los pasillos de su residencia en Kensington. El manuscrito comenzaba con una advertencia escrita por la propia mano del físico, que estas palabras permanezcan selladas hasta que la humanidad esté preparada para comprender que la ciencia y el espíritu son caras de la misma moneda eterna. Lo que seguía era una narrativa que transformaría para siempre la imagen del hombre, que descubrió las leyes de la gravedad y revolucionó las matemáticas. Newton había pasado los últimos años de su vida atormentado por visiones que comenzaron como sueños, pero gradualmente se transformaron en experiencias tan vívidas como los experimentos que realizó en su juventud. Describía cómo en las primeras manifestaciones sentía la presencia de su madre, Hannah, quien había muerto décadas antes. No era una aparición visual, sino una sensación tan real como el peso de un libro en sus manos. Ella venía a él durante las madrugadas, cuando el silencio permitía que su mente se aquietara más allá de los cálculos y teoremas que habían dominado su existencia. La primera vez que esto sucedió, Newton intentó racionalizar la experiencia como un producto de su mente cansada, pero la frecuencia y la claridad de estas manifestaciones crecieron hasta que ya no pudo ignorarlas. Su madre no hablaba a través de palabras, sino a través de un lenguaje que trascendía los sentidos físicos. Ella le mostraba imágenes de un mundo que existía paralelo al nuestro, donde las almas continuaban su viaje después de dejar el cuerpo material. El físico describía cómo estas revelaciones iniciales lo forzaron a reexaminar toda su comprensión sobre la naturaleza de la realidad. Durante décadas había buscado las leyes que gobernaban el universo físico, pero ahora percibía que había leyes igualmente precisas gobernando el reino espiritual. La gravedad que atraía a los cuerpos celestes era solo una manifestación de una fuerza mucho mayor que conectaba todas las conciencias a través del tiempo y el espacio. Newton relataba que con el paso de los meses, otras presencias comenzaron a manifestarse. Galileo vino a él en una noche de luna llena, no para discutir astronomía, sino para revelar los secretos de la continuidad de la conciencia después de la muerte. El italiano le mostró cómo los descubrimientos científicos eran solo fragmentos de una verdad mucho mayor, que incluía la comprensión de que el alma humana estaba gobernada por principios tan exactos como las órbitas planetarias. Estas experiencias no eran alucinaciones de un hombre senil, como Newton hacía cuestión de aclarar en el manuscrito. Su mente permanecía tan aguda como siempre había estado, capaz de resolver problemas matemáticos complejos y conducir debates filosóficos con la misma precisión de décadas anteriores. Lo que estaba sucediendo era diferente. Era como si un velo hubiera sido removido de sus ojos espirituales, permitiéndole percibir dimensiones de la realidad que siempre habían estado presentes, pero invisibles para la percepción común. El punto de inflexión llegó en una noche de diciembre de 1726, cuando Newton experimentó lo que él describió como una disolución temporal de la barrera entre los mundos. Estaba en su estudio,
revisando cálculos sobre la precesión de Milemes, los equinoccios, cuando sintió que su conciencia se expandía más allá de los límites de su cuerpo físico. No era un sueño ni una fantasía, sino una experiencia tan real como tocar la superficie de su mesa de trabajo. En ese estado expandido de conciencia, Newton pudo percibir la existencia de múltiples dimensiones de realidad superpuestas al mundo físico. Vio cómo las almas transitaban entre esos planos, llevando consigo la esencia de sus experiencias terrenas. Más impresionante aún, comprendió que la muerte no era un fin, sino una transformación tan natural como el cambio de las estaciones o el movimiento de los planetas en sus órbitas. Durante esa experiencia trascendental, Newton se encontró con su padre, quien había muerto incluso antes de su nacimiento. El encuentro no se dio a través de palabras o imágenes convencionales, sino a través de una comunicación directa entre conciencias. Su padre le mostró cómo las almas se organizan en familias espirituales que trascienden los lazos biológicos, reuniéndose a través de afinidades y propósitos compartidos a lo largo de múltiples existencias. Fue entonces cuando Newton comprendió algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la vida y la muerte. Las leyes que había descubierto para explicar el movimiento de los cuerpos celestes eran reflejos de leyes mucho más fundamentales que gobernaban el movimiento de las almas a través de las dimensiones de la realidad. Así como los planetas seguían órbitas precisas alrededor del Sol, las conciencias seguían trayectorias precisas a través de diferentes planos de existencia, atraídas por fuerzas espirituales que operaban según principios matemáticos perfectos. El físico describía cómo esta revelación lo llenó de una paz profunda que nunca antes había experimentado. Toda su vida había sido dedicada a desentrañar los misterios del universo físico, pero ahora percibía que había estado estudiando solo una pequeña fracción de una realidad infinitamente más vasta y compleja. La gravedad que mantenía a los planetas en sus órbitas era la misma fuerza que atraía a las almas a sus destinos eternos. Semanas después de aquella experiencia, Newton comenzó a recibir visitas espirituales más frecuentes y detalladas. Copérnico se le apareció para revelarle que las órbitas celestiales eran mapas simbólicos de los viajes que las almas emprenden a través de diferentes estados de conciencia. Kepler se manifestó para mostrarle cómo las armonías planetarias reflejaban las armonías que existen entre las almas cuando se reconocen a través de las dimensiones. Estas manifestaciones no eran aleatorias ni caprichosas. Newton percibió que existía un orden perfecto que regía cuándo y cómo ocurrían. Era como si el universo espiritual operara según leyes tan precisas como las que él había descubierto para el mundo físico. Había momentos específicos en que el velo entre los mundos se volvía más tenue, permitiendo que las conciencias se comunicaran a través de las dimensiones. El manuscrito también revelaba que Newton había comenzado a experimentar premoniciones sobre eventos futuros relacionados con la evolución de la conciencia humana. Vio cómo la humanidad desarrollaría gradualmente la capacidad de percibir estas dimensiones espirituales de forma consciente y deliberada. Vio cómo la ciencia y la espiritualidad eventualmente se unificarían en una comprensión mayor que abarcaría tanto el mundo físico como los planos invisibles de la realidad. Durante una de esas visiones, Newton se encontró en un lugar que describió como una biblioteca infinita, donde todo el conocimiento del universo estaba disponible para aquellos que habían aprendido a navegar las dimensiones espirituales. En ese lugar, comprendió que sus descubrimientos científicos habían sido solo preparativos para comprensiones mucho mayores que vendrían después de su transición de la vida física. Allí, en la biblioteca cósmica, Newton se encontró con seres que identificó como los verdaderos arquitectos de las leyes universales. No eran dioses en el sentido religioso tradicional, sino conciencias que habían evolucionado más allá de la necesidad de existencia material y ahora servían como guardianes de las leyes que gobiernan tanto el mundo físico como los planos espirituales. Estos seres le mostraron que cada descubrimiento científico que había hecho en la Tierra era un reflejo de verdades mucho más profundas
que existían en los niveles más fundamentales de la realidad. El físico describió cómo esta revelación lo llenó de una profunda humildad. Toda su vida había creído que estaba descubriendo las leyes de la naturaleza a través de su propia genialidad, pero ahora percibía que había sido solo un instrumento a través del cual esas verdades se manifestaban en el mundo físico. Su mente había sido preparada desde su nacimiento para servir como un canal a través del cual conocimientos superiores podían fluir hacia la humanidad. En las últimas páginas del manuscrito, Newton relataba su experiencia más transformadora. Una noche en que su salud física estaba particularmente debilitada, sintió su conciencia separarse completamente de su cuerpo. No era una experiencia cercana a la muerte, sino algo mucho más profundo, una premonición consciente de lo que ocurriría cuando finalmente dejara la forma física. Durante esta experiencia, Newton recorrió lo que describió como los corredores de la eternidad, espacios que existían fuera del tiempo y del espacio convencionales. En esos corredores, encontró todas las almas que ya habían hecho la transición de la vida física, organizadas no por época o localización geográfica, sino por niveles de comprensión y desarrollo espiritual. Vio cómo su propia alma se había preparado a través de múltiples existencias para cumplir el papel que había desempeñado como Newton. Más sorprendente aún, comprendió que el alma que había habitado el cuerpo de Isaac Newton era la misma que había vivido en otros grandes científicos y filósofos a lo largo de la historia. No era reencarnación en el sentido común, sino una conciencia específica que retornaba periódicamente para avanzar el desarrollo científico y espiritual de la humanidad. Pitágoras, Arquímedes y otros grandes pensadores eran todas manifestaciones de la misma esencia espiritual cumpliendo su misión cósmica. Durante este viaje por los corredores de la eternidad, Newton se encontró con aquella que identificó como su alma gemela eterna, una conciencia femenina que había compartido su viaje a través de múltiples existencias, a veces como compañera, a veces como madre, a veces como colaboradora espiritual. Esta alma le mostró cómo el amor verdadero trasciende las limitaciones de la forma física y crea conexiones que persisten a través de todas las dimensiones de la realidad. El físico describió cómo este encuentro lo llenó de una comprensión profunda sobre la naturaleza del amor como fuerza fundamental del universo. Así como la gravedad mantenía los cuerpos celestes en armonía, el amor mantenía las almas conectadas a través del tiempo y del espacio. No era un sentimiento romántico superficial, sino la fuerza más básica que gobernaba la evolución de la consciencia a través de las dimensiones. En esa revelación final, Newton comprendió que toda su vida había sido una preparación para este momento de comprensión suprema. Sus descubrimientos sobre la gravedad eran reflejos de su comprensión intuitiva sobre las fuerzas que gobiernan las almas. Sus estudios sobre óptica eran preparativos para percibir las múltiples dimensiones de la realidad espiritual. Sus trabajos matemáticos eran ejercicios para desarrollar la precisión mental necesaria para navegar los planos invisibles de la existencia. El manuscrito terminaba con una reflexión profunda sobre el propósito de la vida humana. Newton había comprendido que cada existencia física era una oportunidad para que el alma desarrollara aspectos específicos de su naturaleza eterna. La vida en la tierra no era un castigo ni una prueba, sino una escuela donde las conciencias aprendían a través de la experiencia directa cómo aplicar las leyes universales en situaciones prácticas. Vio cómo su propia vida había sido cuidadosamente orquestada para que pudiera hacer los descubrimientos necesarios, no solo para avanzar la ciencia humana, sino para preparar a la humanidad para comprensiones futuras sobre la naturaleza espiritual de la realidad. Cada ecuación que había formulado, cada ley que había descubierto, era un puente entre el mundo material y los planos invisibles de la existencia. En las palabras finales del manuscrito, Newton expresaba su gratitud por haber sido elegido para servir como un canal a través del cual esas verdades podían manifestarse. No temía la muerte física,
pues ahora comprendía que sería solo una transición a niveles más elevados de conciencia y servicio. Su alma continuaría su trabajo en los planos espirituales, ayudando a otras conciencias a realizar los descubrimientos necesarios para la evolución continua de la humanidad. El documento concluía con una profecía sobre el futuro de la humanidad. Newton había visto cómo en los siglos venideros la ciencia y la espiritualidad se unificarían gradualmente en una comprensión integrada de la realidad. Los seres humanos desarrollarían la capacidad de percibir conscientemente las múltiples dimensiones de la existencia, y la muerte dejaría de ser vista como un fin para ser comprendida como una transformación natural en el proceso de evolución de la conciencia. Él vio cómo sus propios descubrimientos científicos servirían como cimientos para estas comprensiones futuras. La gravedad que había descubierto sería reconocida como una manifestación física de fuerzas espirituales mucho más fundamentales. Sus leyes del movimiento serían aplicadas para comprender cómo las almas se mueven a través de las dimensiones. Sus trabajos sobre la luz serían utilizados para entender cómo la conciencia se manifiesta a través de diferentes frecuencias de existencia. El manuscrito revelaba también que Newton había recibido instrucciones específicas sobre cómo sus descubrimientos debían ser preservados y transmitidos a futuras generaciones. No solo sus trabajos científicos públicos, sino también sus estudios alquímicos e investigaciones sobre cronología bíblica, todo formaba parte de un plan mayor para preparar a la humanidad para la reunificación entre ciencia y espiritualidad. Cuando el joven investigador terminó de leer el manuscrito, comprendió que estaba ante un documento que podría transformar no solo nuestra comprensión sobre Isaac Newton, sino sobre la propia naturaleza de la realidad. Las palabras finales del físico resonaban en su mente como una promesa y un desafío para las futuras generaciones. La muerte es solo el momento en que el alma finalmente recuerda su verdadera naturaleza eterna, y la vida es el sueño del cual despierta a la realidad infinita. El manuscrito permaneció en secreto durante 300 años, no por casualidad, sino porque la humanidad necesitaba evolucionar hasta el punto de poder comprender sus revelaciones sin descartar todo como fantasía de un hombre senil. Ahora, cuando la ciencia comenzaba a reconocer la conciencia como un elemento fundamental de la realidad, las palabras de Newton adquirían un significado completamente nuevo, ofreciendo un puente entre el conocimiento científico y la sabiduría espiritual que él había descubierto en los últimos meses de su extraordinaria existencia terrenal.